inicio entonces a este panel con la ponencia correspondiente al señor Julio Ramón Otaño. Su tema, Caaguazú, la victoria estéril. Le damos la palabra y a partir de este momento queda en uso de su tiempo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo agradezco a la Junta de Historia de Corrientes, al doctor Jorge De Niri, un gran historiador, una gran persona. Y particularmente vengo del partido de General San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Llegué hace minutos. Yo soy director de museos, del Museo Juan Manuel de Rosas, donde estaba la antigua Comandancia de los Santos Lugares, y del Museo José Hernández, donde nació el gran poeta nacional, y que fue escenario el 1 de agosto de 1806 de la primera acción por la reconquista de los ingleses, que fue la acción de Pedriel. Particularmente estoy muy contento y muy orgulloso de estar acá en Mercedes, porque Mercedes es mi ciudad. En Mercedes nacieron mis 4 abuelos, nació mi papá, mi mamá, mis 10 tíos, casi todos mis primos, 3 de los cuales están acá, Sebastián, Elo y Julia. Así que para mí es un honor y estoy encantado de poder hablar unas palabras de historia, que es mi pasión y seguramente es la pasión de todos nosotros. Y justamente en un momento tan complejo, se los digo como profesor universitario de la UBA o como profesor secundario hace 33 años, donde cada vez vemos que se habla menos de historia, o se sabe menos, es decir, como que necesitamos fundamentalmente nutrir el mensaje histórico, porque aquellos pueblos que desconocen su historia siempre van a cometer los mismos errores. El tema que elegí, o el tema que propuse, era la batalla de Caaguazú, la victoria estéril del general José María Paz. Es un tema extensísimo y obviamente tengo que hablar durante 10 minutos, 12 minutos, 13 minutos, entonces va a ser bastante resumido y voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Y bueno, la bibliografía es básica. Primero tenemos que recurrir a historiadores militares, Juan Beverina, Isidoro Ruiz Moreno, 2 figuras importantes. A las memorias del brigadier general Pedro Ferré, las memorias del general José María Paz, con todas las problemáticas que tiene la memoria, ¿no? Porque la hermenéutica del pensamiento de uno no es la verdad o no es el pensamiento del otro. Y fundamentalmente las historias generales, la historia de la nación argentina, escrita por Enrique Barba, la historia argentina de Ernesto Palacio, la de José Luis Busaniche, la de don Vicente Dionisio Sierra, un gran historiador argentino poco conocido, poco mencionado, Julio Lasusta y su vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Caaguazú es la batalla más importante ganada por el general Paz. Mucho más que la tablada, mucho más que un cativo. Yo les puedo asegurar que en los manuales directamente no figura, o figura muy poco. Y es un tema importante y es interesante para ser conocido, como es interesante toda la historia argentina una vez que uno logra el método y logra poder canalizar las distintas opiniones, los distintos documentos, las distintas hermenéuticas y llegar a sacar uno una conclusión propia. Entre 1839 y 1843 se produce en ese lustro un gran movimiento militar en la provincia de Corrientes, que van desde marzo de 1839 con la batalla de Pago Largo hasta el 6 de diciembre de 1842, que es Arroyo Grande. Y acá tenemos un poco, y podríamos hablar horas, del tema entre las relaciones entre Juan Manuel de Rosas y la provincia de Corrientes. Yo creo que uno de los grandes correntinos, un gran federal, un gran gobernante, un hombre muy metódico,
un hombre que amaba mucho a su provincia y que fue 4 veces gobernador de la provincia, y está hablando de Pedro Ferré, es una figura clave en la historia argentina. Y se conoce aquí en Corrientes, evidentemente sí, pero en otras partes no sucede lo mismo. La problemática de Corrientes después de Pago Largo, en la cual se va a producir una gran matanza de hombres, de tropas correntinas, entre ellas el gobernador Verón de Estrada, va a dejar a la provincia prácticamente indefensa. ¿Por qué se plantean los problemas con Rosas? Rosas, evidentemente, ya lo sabemos, junto con Perón, junto con Sarmiento, quizás son de las figuras más discutidas. Obviamente que tenía una visión, más allá del denominado federalismo, que estaba más relacionado con el nacionalismo que con una doctrina, una visión centralista, en tanto y en cuanto Buenos Aires tenía el manejo de la aduana, y al tener el manejo de la aduana, obviamente, tenía los recursos que otras provincias carecían. Al mismo tiempo que siempre Ferré le discutía o le criticaba el tema de la Constitución. ¿Cuál era el argumento sostenido por Rosas en los dos casos? Que con la aduana se pagaba la deuda externa, ese empréstito contratado por Rivadavia en su momento, que con eso se pagaba el servicio diplomático, que con eso se pagaba el Ejército Nacional. En fin, son las dos posiciones. En el caso específico de Corrientes, Ferré va a armar y va a organizar un segundo ejército, o denominado Segundo Ejército Libertador, al mando de Juan Lavalle. Ese ejército que se construye con todo el esfuerzo de los correntinos, Lavalle lo va a conducir a Buenos Aires, va a dejar indefensa a la provincia, y luego se va a dividir en acciones donde va a ser vencido en Quebracho Herrado, en Famaillá. Y de ese poderoso ejército correntino van a sobrevivir cerca de 400 hombres que van a cruzar, al mando del coronel Salas y del coronel Hornos, que van a cruzar el Chaco y van a volver a Corrientes. En esa situación es que Ferré se va a entrevistar con José María Paz. José María Paz fue sin duda, después de San Martín, el segundo gran estratega y uno de los mejores generales argentinos, quizás compitiendo por el segundo lugar con Urquiza. Se embarca en Punta Gorda, que es la ciudad de Diamante, Entre Ríos, cruza por Esquina y en San Roque se va a entrevistar con don Pedro Ferré. Y después de esa entrevista, Ferré lo va a nombrar general en jefe del ejército correntino. General en jefe del ejército correntino, un ejército que había sido diezmado en Pago Largo y que había sido usurpado o robado por Juan Galo de Lavalle. Es decir, no había ejército correntino. Y Ferré, el gran catalán, el carpintero, el constructor de barcos, el correntino centrado amor por su tierra, va a lanzarse a formar otro gran ejército correntino. Y se va a convocar a los jóvenes, se va a convocar a los cuasi niños, los famosos soldados escolares que tenía el general Paz. Y en el campamento de Villanueva, la cercanía del arroyo Villanueva, va a comenzar a tratar de entrenarnos. Los primeros hombres van a ser los hombres de su custodia y 20 soldados provenientes del pueblo de Cacatí. Y prontamente se van a ir incorporando hombres, inclusive van a llegar los 400 hombres de Salas. Y Corrientes nuevamente está en pie y de nuevo en oposición a Juan Manuel de Rosas. Por otro lado tenemos a Entre Ríos, tenemos a la figura de confianza de Rosas, que era Pascual Echagüe. Pascual Echagüe tenía un ejército bastante poderoso, integrado por cerca de 5.000 hombres. 3.500 hombres de caballería, al mando de un gran general oriental, Servando Gómez. Una infantería que se había lucido contra Lavalle, en Sauce Grande. Y tenía 12 bocas de artillería, al mando de quizás fue el mejor artillero de toda la historia, llamado Juan Bautista Torne.
que había nacido en Nueva York. Fíjense, un neoyorquino que se lució defendiendo la patria en la isla Martín García en 1838 contra los franceses, y posteriormente se va a consagrar el 20 de noviembre de 1845 envuelto de obligado, cuando una esquirla de un obús paisas anglo-francés lo va a dejar sordo y pasa a ser la historia como el sordo de obligado. Sí, Entre Ríos tenía un ejército notoriamente poderosísimo comparado con los escueleros del General Paz. Era algo increíble, pero Paz valía más que un ejército, como lo sabía el mismo Rosas, que en 1831, dejando de lado las leyes de la guerra, y pese a la oposición de gran parte de sus generales, se negó a fusilarlo. Las leyes de la guerra, las guerras civiles. En las guerras civiles no hay ni buenos ni hay malos. En las guerras civiles cada uno defiende sus ideales o defiende sus intereses. Y Paz, capturado, podría haber sido fusilado, como era la ley de la guerra, y Rosas no lo hizo. Solamente le dio la ciudad de Luján por cárcel, con la promesa de no levantar nunca más las armas contra la Confederación Argentina, cosa que Paz no va a hacer. La cuestión es que los escueleros de Paz se van aumentando y llegan a reunir casi 3.000 hombres. Y es entonces que Echagüe pone en marcha su maquinaria de guerra. Le quedaba la reserva al mando de Urquiza, y ya comienza a ser muy importante justo José Urquiza. Pero se va a quedar a cargo de la frontera del río Uruguay, porque se preveía una invasión del presidente uruguayo, del caudillo uruguayo, Fructuoso Rivera, que al mismo tiempo era aliado de los unitarios argentinos. El ejército de Echagüe cruza el Mocoretá, ingresa en Corrientes, y ahí comienzan las tácticas de Paz. Va a enviar una especie de guerra de guerrillas al estilo Martín Miguel de Güemes, en la cual va a formar parte un mercedeño, Marcos Ascona, también Joaquín Madariaga, una figura importante junto con su hermano Juan y su hermano José Luis Madariaga en la historia correntina, al igual que los hermanos Virasoro. Y el campo que decide Paz para poder enfrentar a esta maquinaria de guerra, que era el ejército entrerriano, es el paso de Caaguazú. Va a tratar de aprovechar las ventajas que tiene el río Corrientes, ubicarlo en una estrecha franja entre el río y un pantano. Cruza varias veces el río, para eso lo explica muy bien, muy bien Mantilla, cómo se cruzaba el río a través de los soldados cruzaban a través de una pelota de cuero en el cual envolvían sus armas, o cruzaban con sus caballos. Cuando el caballo no lograba, se podía mantener a flote, era peligroso porque podía llegar a ahogar al jinete. Es decir, son una serie de cosas que solo el correntino, aquel que conoce el río Corrientes, lo conoce. Tiene que ver con la experiencia. Y finalmente se van a encontrar los dos ejércitos a 2.000 metros de altura, a 2.000 metros, prácticamente a 2.000 varas de uno del otro. Y viendo las memorias, es muy interesante las memorias de Paz y la memoria de Pedro Ferré. Pedro Ferré, por sobre todas las cosas, quiere defender su tierra. Pedro Ferré quiere asegurar la vida de cada correntino. La idea de Ferré no es avanzar para imponerse al tirano de Buenos Aires o al restaurador de las leyes, van a las dos campanas, sino la seguridad de su provincia. Y es por eso que pone en vigencia ese tema. Para Paz, Ferré era un hombre bastante mediocre, un hombre común, un hombre obstinado, y es más, hasta le critica cierta falta de apoyo, a pesar de que Ferré deja sin caballos a toda la provincia. Y Ferré también tiene un poco una visión no muy buena de Paz. Dice que es una persona ambiciosa, que es una persona ególatra,
Es una persona que trata mal a sus superiores y mucho más mal a sus subordinados. Había una desconfianza mutua, pero Pedro Ferrero necesitaba Paz. El problema era que Paz tenía otro proyecto, un proyecto muy similar al que tuvo en el año 1830 y 1831, cuando Paz, luego de vencer a Bustos en Córdoba, crea el supremo poder militario y se convierte en una especie de dictador. Cuando se encuentran las dos ligas, la Liga Unitaria y la Liga Federal, Paz actúa como después actuó Rosas. Entonces a veces hay muchas cosas que en historia tenemos que ser ecuánimes y tenemos que ver siempre, tratar de ser los más justos posible. Hoy día vemos que algunas figuras notorias en la televisión como Piña siempre resalta que Rosas tenía el manejo de la aduana, olvidándose que siempre Buenos Aires tuvo el manejo de la aduana, como si todo hubiese sido una exclusividad de don Juan Manuel. Y durante el gobierno de Rivadavia, anteriormente durante los triunviratos, durante el directorio, inclusive luego, cuando Buenos Aires se convierte en una ciudad anseática, entre el 11 de septiembre de 1852 y la batalla de Pavón, durante 9 años, Buenos Aires siguió manejando la aduana. Es un problema que hasta el día de hoy tenemos los argentinos. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces había una desconfianza mutua entre Paz y entre Ferrer. Y el proyecto de Paz sí era llegar a Buenos Aires. Finalmente, un 28 de noviembre de 1841, se produce Caaguazú. Una victoria extraordinaria. Yo creo que es una batalla que puede ser estudiada en cualquier academia, al igual que en Estados Unidos estudian el cruce de los Andes, que es una verdadera hazaña increíble la del general San Martín, cruzando por lugares donde hoy día sería imposible que pase un hombre. San Martín hace pasar 5.000 hombres con cañones, caballos, mulas, una hazaña. Lo de Paz es algo muy parecido, con escueleros, con soldados reclutas, enfrentándose a una maquinaria poderosísima de guerra, como era este ejército entrerriano. Logra que uno de sus jefes, tenía dos jefes importantes, Paz. Uno era Manuel Vicente Ramírez y el otro era Ángel Núñez. Ángel Núñez, Paz prepara la trampa. Ángel Núñez tiene que mostrarse con 1000 jinetes ante el ala derecha del ejército de Chagüe, que eran los 3.500 jinetes de Ángel Núñez, de Servando Gómez. Y va a ubicar a su infantería escondido en el pantano, en el estero, como decimos en Corrientes, en el estero. Y directamente en esa trampa es de donde va a caer Servando Gómez y estos 3.500 jinetes entrerrianos. A medida que iban avanzando, se iban agostando el lugar para poder avanzar, y se convirtió en un tiro al blanco. Y después tenían que volver y dar nuevamente un tiro al blanco. Fue una verdadera masacre de la mejor caballería entrerriana. Al poco tiempo, la artillería de Tornes se rinde y Ramírez con su caballería aniquila la infantería entrerriana. Fue un triunfo notable de Paz. Notable, que no tiene quizás la propaganda que tiene sus otras dos victorias, en Oncativo o en La Tablada, sobre Quiroga. Y realmente lo de Caaguazú es notoriamente superior. Vencer a Quiroga en esas dos batallas era mucho más sencillo, porque él contaba con cañones y una organización militar muy preparada, mientras que Quiroga tenía milicias, ni siquiera soldados, eran milicias, armados de chuza y lanza, armados de boleadoras, de facón, de espadas. Lo de Caaguazú es una victoria notable. Echagüe llega a la bajada, es decir, a Paraná, prácticamente con 6 o 7 personas, y al poco tiempo pierde el gobierno de Entre Ríos. Es ahí donde una de las consecuencias que tiene Caaguazú justamente es el avance y el nombramiento de Urquiza como gobernador de Entre Ríos. Pero es una victoria estéril. ¿Por qué es una victoria estéril? Porque para seguir avanzando se necesitaba caballos, y se pierde mucho tiempo en la búsqueda de caballos. Paz logra llegar a la bajada de Entre Ríos, se proclama gobernador y ahí se produce un nuevo choque con Pedro Ferrer. Paz habla de mi ejército, al ejército correntino, y Ferrer le dice, tu ejército. La idea de Paz evidentemente era seguir hacia Buenos Aires. Para eso contaba con Mascarilla López,
gobernador de Santa Fe, con Fructuoso Rivero. Era una alianza formidable, pero Ferré no iba a caer nuevamente en el error que cometió con Lavalle. Y Ferré nuevamente iba a tener en cuenta sobre todo la vida de los correntinos. Y es por eso que Ferré le quita el mando del ejército y Paz debe retirarse al Uruguay prácticamente con su familia. Entonces lo que podía haber sido la caída en el año 1842 de Juan Manuel de Rosas terminó con la derrota, el 6 de diciembre de 1842, la derrota de las tropas. Bueno, el ejército correntino siguió al mando de Ramírez y se va a unir a Fructuoso Rivera, a López, y van a ser vencidos en Arroyo Grande. Lo que podría haber sido la caída de Rosas en realidad lo fortaleció, y es por eso que tenemos que hablar de Caguazú como la victoria estéril. Pero siempre tenemos que recordar y enaltecer a esa gran figura correntina desconocida en Buenos Aires y que vamos a tratar de hacerla conocer, que fue don Pedro Ferré. Nada más y muchas gracias. Vamos a continuar